Hola, este video lo hago para prevenir a amigos, amigas, conocidos, conocidas, para que no caigan en manos de psicópatas y narcisistas, ¿sí? A lo largo de este video vamos a ver la definición de psicopatía, narcisismo, qué es el narcisismo, el trastorno de personalidad narcisista, qué cualidades tiene. Vamos a ver que los psicópatas y los narcisistas, los manipuladores, siempre en genérico son prácticamente lo mismo. De hecho, hay un debate en la ciencia de la psicología donde se dice que prácticamente es lo mismo un psicópata o un narcisista. Otros dicen que es distinto la definición de las dos acepciones. No importa, ustedes juzgarán acorde a la información que yo les doy. Pero básicamente el objetivo principal de este video es brindarles información para que tengan herramientas para conocer cómo se manejan, cuáles son los rasgos de una persona psicópata, manipuladora, narcisista, ¿sí? Y en base a eso ustedes sepan cómo atenerse, cómo prevenirse y cómo lidiar con estas personas, ¿sí? Bien, arranquemos entonces. Una persona narcisista, ¿sí?, obra prácticamente casi de la misma forma que un psicópata, ¿sí? El primer mecanismo de acción que tiene un narcisista es que primero atrae haciendo un bombardeo de amor. Te atrae y te tiene, ¿sí? El segundo paso sería que te usa, te explota, te usa para un beneficio propio. Y el tercer paso es el descarte. El descarte se da de dos formas. Cuando la víctima del narcisista se da cuenta y sale de esa relación, ya sea de amistad, de noviazgo, de una relación social, por ejemplo, puede ser de jefe a trabajo o en la facultad con un compañero, o siempre se dan todos los estratos, ¿sí? Ya vamos a ver cómo identificar a un narcisista, pero el primer punto sería, te atraen, te tienen consigo, ¿sí? El segundo paso es, te usan, te explotan, obtienen un beneficio a cambio y luego te descartan. Esa sería la forma. La forma de descartarte sería que la víctima se da cuenta y se va, o cuando el narcisista quiere desprenderse de vos y vos no te estás yendo y él se quiere desprender, inicia un mecanismo de maltrato muy sutil para que vos te vayas, ¿sí? Es psicología oscura pura, porque el narcisista no ve al otro, a la otra persona como una persona justamente. No ve una relación de yo y tú, sino es una relación de yo-yo. Y se importa solo él, no ve a los demás como personas, los ve como objetos para usar. Los demás son objetos, no son personas. Razón por la cual no tienen drama ni problema en descartar a los demás como si fuesen un trapo de piso, ¿sí? No tienen alma, no tienen corazón, no tienen sentimientos, ¿sí? Eso hay que saberlo. No tienen emociones, no tienen sentimientos, ¿sí? Son muy buenos actuando, manipulando y sembrando discordias, ¿sí? Provocando difamaciones y demás, que eso ya lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar una mayor cantidad de psicópatas y narcisistas? Bueno, en genérico los vamos a encontrar en todo lugar, en todo ámbito de la vida, pero mayormente, acentuadamente los vamos a encontrar en todo ámbito donde exista como competencia, ¿sí? Donde se quiera llegar o exaltar a lo alto en los medios de comunicación, en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios, en el mundo de la política, en la facultad, en los tres estratos del Estado, en el mundo judicial, por ejemplo, en la universidad, en el mundo de los negocios, o sea, siempre donde se busca, en el mundo de la competencia, donde se busca competir o donde se busca exaltar, si en las competencias, por ejemplo, de deportes también pasa mucho, hay narcisistas. Donde hayan personas o donde hayan lugares donde necesariamente uno tenga que levantar su perfil para alcanzar, qué sé yo, un puesto de trabajo o lograr algo, siempre, lamentablemente, vamos a encontrar allí gente muy mala, gente con mucha envidia, pero con envidia pura, real y con psicología muy oscura, que si vos te metes en esos ambientes, esta gente va a obrar contra vos. Esto es así, va a suceder, ¿sí? Estas personas, a los narcisistas, no les importan las consecuencias morales de sus actos porque ellos justamente no tienen moral,
tienen adormecida, apagada la parte del cerebro que les permite tener emociones. No sienten emociones. ¿Y qué pasa con las víctimas de los narcisistas o de los psicópatas? Bueno, cuando se tiene una persona ahí tipo tarjeteada, o sea, ahí individualizada para servir al narcisista, lo que pasa con la víctima del narcisista es que, como hoy dije, pasan dos caminos. Uno es que la víctima se sigue quedando en ese ciclo, en ese juego de manipulación, ¿sí? Y la víctima del narcisista se sigue quedando, sigue siendo parte del juego del narcisista, ¿sí? Ahora vamos a ver las cualidades del narcisismo, pero sigue quedando la víctima allí a tal punto que el narcisista lo quiebra emocionalmente, porque lo quiebra emocionalmente a la víctima, ¿sí? A tal punto de que muchas veces llegan al punto de tener ideación suicida, caer en depresión muy profunda, se desploman emocional y anímicamente muy fuerte las víctimas de los narcisistas, ¿sí? Porque es una relación, como decíamos, del él, o sea, del narcisista él, donde saca mucha ventaja de la víctima, ¿sí? Y lo destruye emocionalmente a tal punto de llegar inclusive al borde del suicidio. Muchos casos de suicidios que se dan son por estar en ciclos de relaciones abusivas, relaciones románticas, en relaciones de trabajo, un jefe tiránico, una persona que está o que se posicionó unos escalones más arriba que vos, una relación de amistad abusiva, ¿sí? Ya vamos a ir viendo las cualidades. Siempre es una persona que capta a una víctima y esta persona se posiciona así en lo alto porque es egocentrista, orgullosa y destruye emocionalmente a su víctima. Y la víctima, si se queda en esa relación de él, pues esta víctima termina psicológicamente destrozada. El otro camino de lo que puede pasar es de que la víctima se dé cuenta de este juego de manipulación y se vaya. Y cuando esta víctima se va, como el narcisista o el psicópata se siente dañado en su ego, es como decir, pero ¿cómo se atreve a irse de mi lado? ¿Sí? Ahí es cuando el psicópata o el narcisista va a usar diversos mecanismos de psicología oscura para dañarlo a este, como una forma de venganza, si utiliza la venganza. Eso lo vamos a ver, sí, voy a poner ejemplos prácticos. Cuando la víctima se da cuenta de que el narcisista le está provocando un daño y esta persona se revela o se va de esa relación, ya sea una relación romántica, de trabajo, en un lugar de competencia, de deporte, política, en un ambiente judicial, laboral, lo que fuera. Cuando esta persona narcisista, que ahora vamos a ver las cualidades del narcisismo, pero por su ego, su egocentrismo muy alto, esta persona no tolera que este otro se le haya revelado o que se haya ido de su lado, que haya dejado de ser el alimento de del narcisista. Cuando la víctima se va, inmediatamente lo que siempre se ve, y esto lo estudió Carl Jung, lo que siempre se ve es que el narcisista inicia una campaña de difamación. Siempre. Y lo hace muy sutilmente, muy sutilmente. Es una campaña de difamación que es sutil, pero se planifica, se diseña, se organiza, ¿sí? El narcisista lo que tenderá a hacer es buscar sembrar conflictos, hablar mal, inventar, creerse su propia mentira, porque primero el narcisista, al ser un manipulador de primer nivel y tener bien pulida esa capacidad, se tiene que creer sus propias mentiras, ¿sí? Y tener una respuesta preparada para todo, salvo caso que la cuestionen. Dado caso que la cuestionen, entonces el narcisista inventa una historia y empieza a sembrar discordias, dudas, peleas, todo para acorralar a esa persona que se fue de su lado, ¿sí? Ya sea en una relación romántica o de amistad o de laboral, lo que fuera. Y allí comienza la campaña de difamación, que como dije, esto está estudiado, el narcisista lo planifica en su mente, lo organiza. Eso tiene un nombre, se llama gang stalking o mobbing. El mobbing, que es el acoso laboral, pues no solamente se da en un ambiente laboral, se da en todo ambiente, en un grupo de amigos, en líderes de iglesia, cuando se pelean porque uno quiere ser más que el otro, o en política, en ambientes judiciales, en el deporte, siempre estas cuestiones se dan. Entonces, con lo que arranca el narcisista es que él hace una instigación silenciosa. Va hablando mal
de su víctima, ¿sí? Sembrando una mala reputación, ensuciando su imagen, ¿sí? Primero arranca de a poquito hacia sus espaldas y después mueve las piezas para generar conflictos. Hace que todos se enfrenten contra su víctima. Entonces como que lo acorrala, lo encierra, ¿sí? Y logra o desplazarlo o logra que inclusive, como en el caso del mobbing, que es acosar laboralmente a una persona para que renuncie, logra que esta persona se vaya del lugar o renuncie a su trabajo, lo que fuera, ¿sí? O lo quiebra emocionalmente. Estos son casos que se dan, ¿sí? Yo conozco un caso de un muchacho que, que tiene, porque es un buen pibe, tiene una reputación impecable, ¿sí? Este muchacho vivía en otra provincia, ¿sí? Y él no tenía dinero para alquilar aquí en mi ciudad para estudiar en la facultad. Entonces, un conocido que yo tengo, que es narcisista, que tiene rasgos de narcisismo muy fuertes, muy acentuados, que ahora los vamos a ver, un conocido narcisista lo invitó a quedarse a su casa, ¿sí? Para que él pueda estudiar su carrera. ¿Y qué pasa? Que este amigo que vino de otra provincia vino, se instaló en su casa, pero se fue a meter en la boca del lobo. ¿Por qué? Porque se fue a convivir con un narcisista, ¿sí? Siempre la parte opuesta del narcisismo va a ser la empatía. El mundo se divide en dos, la gente buena y la gente mala, la gente que practica virtudes y la gente que practica los vicios. La gente narcisista, psicópata, ¿sí? Los que tienen psicología oscura, y la gente que quiere ser honesta, la gente empática. Este amigo que vino de otra provincia, él es empático y fue a convivir con un narcisista, ¿sí? Entonces, iba por la mitad de su carrera, iba terminando su carrera y todo, hasta que un día me entero que ya no vivía más en la casa del narcisista. Este amigo empático ya no convivía más con el narcisista, ¿sí? Entonces yo le pregunto a mi conocido narcisista, le pregunto, ¿por qué no vive más con vos? Esta persona narcisista me comentó lo siguiente, me dice, no, porque, o sea, lo empezó a difamar básicamente, empezó a decir cosas horribles, no, porque nos espiaba a mí, a toda mi familia por el rabillo a través del baño, era un degenerado, nos filmaba con videos cuando estábamos en situaciones como semidesnudos, etcétera. Bueno, cosas sí que manchaban, que ensucian la imagen, ¿sí? Del empático, ¿sí? Lo cual yo, obviamente, por la experiencia que ya me traigo, no me lo creí, no me creí esa mentira. Eso es una mentira bien diseñada y mal intencionada, dirigida en contra del empático. ¿Se entiende esto? O sea, siempre cuando ustedes se encuentren a una persona muy interesada en dañar la reputación de otro, que ustedes vean que es empático, que ustedes vean que no encaja el perfil, ¿sí? de esa persona, que ustedes, cuando les hace ruido que hay un grupo grande de personas atacando a uno solo, difamándolo, ensuciando, manchando su reputación, su imagen, cuando ustedes vean que uno está siendo atacado por uno o por varios, siempre le tiene que creer al que está solo, al que está siendo atacado, porque esa es una víctima al que la tienen así, apuntando con armas, ¿sí? Y es por algo, es o porque se le ha revelado, o porque no se dejó manipular, no se dejó psicopatear, ¿sí? Y siempre es el ego lastimado del narcisista el que está haciendo una campaña de difamación. De ahí vienen por eso cuando se elaboraron las leyes que van en contra de la difamación, la calumnia, la injuria, ¿sí? El manchar, ensuciar la imagen de alguien, ¿sí? Está mal moralmente hablando. Entonces, por eso es que se crearon esas leyes, para castigar ello, porque está mal moralmente hablando. Pero ¿por qué existe la difamación en el mundo? Bueno, es porque hay personas narcisistas, ¿sí? Que les gusta hacer difamación. Conozco, por ejemplo, otro caso, un caso en un ambiente político donde a una señora que venía haciendo bien su trabajo en cuanto a política, a ganar adeptos políticos, pues bueno, otra señora narcisista empezó a inventar toda una campaña de difamación a espaldas
de la persona empática y logró poner a mucha gente, a autoridades del gobierno, ¿sí?, en contra de esta señora empática y logró tumbarla. Eso siempre pasa cuando hay envidia, porque generalmente esto se da porque el narcisista, el psicópata, siente envidia del empático, porque el empático tiene algo que el narcisista nunca va a tener, que es la empatía, que es el amor puro, desinteresado. El empático siempre obra con amor, con el alma, por desinterés, y tiene mucho fruto, ¿sí? Y cuando uno empieza a tener mucho fruto, eso despierta la envidia. ¿De dónde creen ustedes que viene la envidia? ¿Sí? La mala leche, la mala vibra, bueno, viene de los narcisistas, los psicópatas, que los hay lamentablemente y es un problema que viene desde el vientre ya, ¿sí? Por una autoestima muy baja, generalmente es por una herida del rechazo desde el vientre, y lamentablemente esto, según la psicología, no se arregla, no tiene solución. Los que son narcisistas y psicópatas ya lo van a hacer así para el resto de sus días. No pueden cambiar. Pueden disimular ser buenos y cambiar, pero realmente no pueden cambiar, ¿sí? Eso es lo que se dice. Yo tengo mis dudas, tengo mis recelos con esa sentencia, pero también es probable que sea así. Entonces, siempre cuando vemos que hay una persona que se pone como víctima, que va sembrando, manchando la imagen de alguien, que está muy interesada sobre todo a que X persona empática no llegue a algún lugar o que no se siga mostrando, exaltando, bueno, es porque esta persona le está diseñando adrede una campaña de difamación. Y lamentablemente, algunas personas caen en su juego. Se les llama monos voladores. Los monos voladores son los que van replicando la difamación en muchos lugares, y monos voladores se les dice. Los monos voladores que van dispersando como pólvora en el viento esos falsos chismes, las calumnias, la difamación, actúan por tres razones. Uno es por engaño y manipulación, porque se creen la mentira, ¿sí? Segundo es porque actúan por sometimiento, están sometidos a esta persona, entonces se ven obligados a obedecer a esa difamación, ¿sí? Y tercero es por una lealtad que tienen hacia esta persona. Eso es cuando los narcisistas se llaman bien entre ellos, arman un grupo y acuerdan en privado si vamos a difamar a X tal persona y los vamos a hacer adrede. Eso sucede, ¿sí? Conozco el caso de una abogada, por ejemplo, que en el sistema judicial tenía todas las calificaciones, la buena conducta y todo para ascender a un puesto alto de trabajo, y se han aliado un grupo de enemigos en contra de ella para difamarla, para injuriarla con autoridades, para que así no logre ascender de cargo, que no logre ascender de puesto. Esto pasa, ¿sí? Hay gente mala, gente oscura, obrando atrás de ti para que tú no llegues al lugar donde estás predeterminado a llegar. Carl Jung, por ejemplo, cuenta el caso de una mujer que era empática y que estaba en constante guerra con el marido, el esposo, porque se dio cuenta que el marido era un narcisista, manipulador. Entonces esta mujer abandonó, dejó al marido. ¿Y qué pasó? Con el correr de los meses, Carl Jung se dio cuenta de que este hombre abandonado, fue haciendo una campaña de difamación con toda la familia de la mujer y hasta inclusive con los hijos, ¿sí? Y logró poner a los hijos en contra de la mujer y a muchos del círculo de la familia en contra de la mujer. Carl Jung se maravilló del poder de arrastre y de manipulación que tenía este ex esposo, sería este narcisista, para controlar a todos con su mentira, porque una mentira repetida muchas veces se convierte en una realidad, una falsa realidad. Sí, entonces la fue difamando, fue sembrando semillas de discordia por todo, y logró que mucha gente se ponga en contra de esta mujer. Y así es como obran, como actúan los novios, los esposos, los amigos, los jefes de trabajo o en los lugares competitivos de deporte, ¿sí? O mismo en lugares de trabajo donde hay competencia para ascender en cargos. Bueno, siempre lamentablemente hay un narcisista que difama a uno solo y logra poner a un grupo en contra de uno, ¿sí? Entonces siempre por eso hay que tener recelos. Cuando alguien te viene a hablar mal de alguien, sin pruebas, sin fundamento,
o puede ser con pruebas inventadas, ¿sí? Falso testigo, falso testimonio, etc. Siempre tomar con pinzas lo que dice el narcisista, ¿sí? O sea, ¿por qué esta persona me está viniendo a chismear, a contar, a hablar mal del otro? ¿Por qué le tiene tanta bronca? Sí, bueno, la respuesta está en la envidia, ¿sí? Lamentablemente también hay padres, hay madres que son narcisistas, que son muy controladores, que los quieren tener básicamente de mascota a los hijos. Esos padres dejan una herida muy fuerte, una herida muy profunda en los hijos. También tenemos el caso, por ejemplo, del mismo Jeffrey Epstein, que se notaba a 3 leguas que era un psicópata y un narcisista. Él tenía rasgos de narcisismo muy fuertes, pero de primer nivel, a tal punto donde él se creía tan poderoso por encima de la ley que se creía como que, ¿quién se cree que son los fiscales y los jueces para cuestionarme a mí? Yo soy Jeffrey Epstein, ¿sí? Una onda así. Porque noten ustedes que hay un video de un interrogatorio donde le hacen a él y estaba el abogado al lado, y el fiscal es como que le pregunta: ¿y qué hacía usted con fotos de niñas? ¿Por qué usted estaba con muchas niñas? Y la actitud soberbia, arrogante de Jeffrey Epstein, sí, de que pone una cara así como diciendo, ¿pero cómo me vas a cuestionar a mí? Y se pone de pie como que se quiere ir, y el abogado le dice, no, para, quédate, porque estamos ante la justicia, no te puedes hacer el rebelde acá. Entonces se vuelve a sentar Jeffrey. Bueno, esa actitud, ¿sí?, la tienen los psicópatas y los narcisistas, ¿sí? Cuando a alguien se les revela, cuando alguien los cuestiona o los enfrenta, ellos van a iniciar una respuesta, ¿sí?, en venganza, en represalia. Jeffrey Epstein tenía estas actitudes, por ejemplo, a través de Roblox y otras plataformas. Él, por ejemplo, cuando le ganaban en un simple jueguito, él mandaba amenazas, ¿sí? Eso los psicópatas y los narcisistas son capaces de hacerlo, no solamente de quebrar emocionalmente a su víctima y de psicopatearla, jugarla con psicología oscura y de dejarlo al borde del suicidio a su víctima y de quebrarle todo su ámbito emocional, laboral, sus relaciones, ¿sí?, su reputación, una difamación pública, una gran deshonra pública. No solamente los someten a eso, al escarnio público o al escarnio en privado así, sino que también son capaces de mandar a matar, son capaces de contratar un sicario, amenazas, se manejan así porque ellos no tienen emociones, no tienen sentimientos, ¿sí? Así es como se manejan. Y ahora sí, ¿cómo detectar una persona que clínicamente tiene un trastorno de la personalidad narcisista? Porque el narcisismo, puramente en sí hablando, es un trastorno de la personalidad. No hay que confundir con algunos rasgos de la personalidad que algunas personas pudieran llegar a tener, ¿sí? Y realmente todos los seres humanos tenemos que tener una dosis justa de ego. Hay que trabajar el yo, pero siempre en la relación con el otro, con el prójimo, es una relación de yo y tú, no de yo, ¿sí? Las personas con un trastorno de la personalidad narcisista tienen una cosa del yo, y someten a los demás, tienen la necesidad de someter a los demás y ser ellos los que están ahí en un sillón de opulencia que controlan a los demás, ¿sí? Según el DSM-5, para ser diagnosticado clínicamente el trastorno de la personalidad narcisista, hay que cumplir con 5 de los 9 criterios que les voy a dar, ¿sí? Y tienen que ser rasgos persistentes con el tiempo, ¿sí?, que no cambien y que no sean ocasionales, que tienen que ser persistentes. Entonces estos son los 9 rasgos, y de estos 9 rasgos hay que cumplir con 5 que sean permanentes. El primero es el sentido de grandiosidad o autoimportancia, ¿sí? Son muy soberbios, arrogantes, ¿sí? Segundo, fantasías de éxito, de poder y de belleza ilimitados, muy narcisistas. Narcisismo allá al cielo, ¿sí? Por ejemplo, ellos no aceptan perder un debate, ¿sí? Por eso es que no se aguantan cuando uno se les revela. 3. Creer que son especiales y que necesitan, que solamente se tienen que asociar con gente especial, top, de alto nivel. Esa onda son
llegasen a ser en ocasiones clasistas, ¿sí? Son clasistas. Por eso ustedes van a ver un interés muy fuerte y acentuado en ellos en asociarse solamente a gente importante, porque quieren parecerse y ser como ellos. Cuarto, una necesidad excesiva de admiración. Les gusta que los adulen, no aceptan que se los corrija, ¿sí? No tienen humildad, cero humildad, y le declaran la guerra cuando alguien los enfrenta o los corrigen, ¿sí? Ellos no aceptan estar equivocados, no piden perdón, la palabra perdón no sale de su boca, o cuando lo piden falsamente y vuelcan a echar la culpa al otro. Es como decir, bueno, yo actúo así, pero porque vos me provocaste. Siempre la culpa es del otro, nunca es de ellos. Cero humildad, ¿sí? Quinto, un sentido de privilegio o de derecho por sobre los demás, ¿sí? Yo tengo que ser primero en todo. Yo soy el más importante, yo tengo que estar en primera plana. Siempre el buscar autoexaltarse, ¿sí? Sexto, explotación de los demás. Lo que decíamos, siempre buscan atraer a los demás y sacar un provecho, algún beneficio de los otros. Cuando tenemos algún amigo, un conocido o una persona que nos usa para pagarles cosas, puede ser desde una cena hasta una campaña política. Hay políticos que, por ejemplo, se hacen los amigos de empresarios y demás, les sacan dinero, les sacan plata y después no la devuelven, ¿sí? O buscan que otros paguen cenas, grandes banquetes, y ellos, aún teniendo dinero, mucho dinero, no aportan nada, no ponen dinero. Siempre es el otro el que lo tiene que pagar, nunca yo, siempre el otro. ¿Sí? Explotación de los demás, se explotan, ¿sí? Se sirven del trabajo servil y voluntario de otros para alcanzar un beneficio ellos. Y cuando hay otras personas empáticas que han colocado arriba, que han ayudado al narcisista a llegar a un lugar, a un alto lugar de mando, después cuando ya está el narcisista en un lugar de mando, se olvida de los que le ayudaron a subir y los tumba, los aplasta, los descarta, ¿sí? Y si estos se atreven a enfrentarlo o a corregirlo, los aplasta aún más. Elabora distintos mecanismos, desde las amenazas, la calumnia, la injuria, la difamación, o sea, siempre se manejan así, ¿sí? La explotación, explotan a los demás, a pobres víctimas que caen en sus redes de engaños y su trampa de bombardeo de amor. Séptimo, falta de empatía. No tienen empatía, no tienen emociones directamente, no muestran emociones. Razón por la cual tratan como objetos a los demás. Ellos no tienen problema, por ejemplo, un jefe, un gerente tiránico, un presidente de partido político, un político, alguien que esté, una persona que se posiciona en lo alto, que tiene una responsabilidad alta en algún lugar, trata a los demás como un objeto, ¿sí? No los ve como personas, los ve como objetos para usar. Y no importando si X persona dependa de su sueldo o lo que fuera, siempre los trata como objetos, y si los tiene que echar, descartar, los echa. Así es como se manejan. Octavo, envidia pura. Son muy envidiosos, ¿sí? Envidian por la autoestima muy baja que tienen. También creen que otros los envidian, ¿sí? Y quieren taclear, tumbar siempre al otro. Y noveno, actitudes soberbias y arrogantes, ¿sí? Esto de rebajar a los demás y tener un espíritu muy altivo, ¿sí? Actitudes como, por ejemplo, llegar a los lugares y no saludar, creerse importante. Realmente, en realidad, el egocentrismo es cuando se cree en el centro del universo, ¿sí? Y consideran de que todo gira en torno a él, alrededor de él, y que sus necesidades son las únicas que importan y no el resto, y que solamente importan sus problemas y los demás no importan, ¿sí? Consideran a los demás como secundarios, sin importancia, y no le importa lo que los demás necesiten, sino solamente importan ellos, ¿sí? Conozco el caso de un político, si se le puede llamar así, que él se quejaba de que
o un joven se esté llevando todo el protagonismo, digamos, en el partido político. Y este político decía, no, porque este pibe joven me rebaja mi imagen. Me rebaja mi imagen. ¿Quién se cree que es para rebajar mi imagen? Se está llevando todo el arrastre de público juvenil. ¿Cómo se atreve a rebajarme mi imagen? En vez de celebrar, en vez de felicitar, en vez de poner alas e impulsar, ¿sí? A chicos jóvenes que tomen el protagonismo, no, es como que todo lo tomaba personal, ¿sí? Todo se lo toma personal. Este político tenía un problemita ahí de un egocentrismo muy fuerte porque quería ser él primero en todo, ¿no? Bueno, ahí tienen una persona que tiene un nivel, pero de egocentrismo fuertísimo. Esta persona, por ejemplo, empezó a llamar a todos los medios de comunicación para que este pibe joven no vaya, empezó a taclearlo, a tumbarlo en todos los medios de comunicación para que no vaya, que no se muestre, porque según las palabras textuales de este político narcisista, psicópata, es que él decía, este pibe joven opaca mi imagen, me hace sombra. Eso ellos lo ven, se sienten amenazados en su silla, pero en todo ámbito, o sea, en la universidad, en la facultad, son muy competitivos, ¿no? Ellos ven competencia donde no lo hay. O sea, el empático obra sin mala intención, el narcisista ve una mala intención, ¿sí? Entonces ahí ya tienen ya los 9 puntos y tienen que haber 5 de esos puntos persistentes para diagnosticar clínicamente a una persona como narcisista fervorosa. Ejemplos prácticos de personas que yo conocí en la vida real que tienen estas actitudes narcisistas, por ejemplo, lo podemos detectar cuando, por ejemplo, un amigo, por ejemplo, a mí, un amigo me invitó, por ejemplo, a su quincho, ¿no? A mí y a otro amigo. Nos invitan a un quincho, ¿no? Entonces, mi amigo me dice, che, Malcolm, los invito a un quincho, invitarle a fulanito de tal. Entonces yo voy y le aviso a ese fulanito de tal. ¿Qué pasa? Fulanito de tal dice frases como, por ejemplo, me invitó, bien, voy. No es que te invitó a vos, o sea, nos invitó a los dos. Cuando uno tiene que hacer esas aclaraciones, uno se da cuenta que está ante una persona que es egocentrista, que le importa solamente él, ¿sí? También una vez me pasó que esta misma persona, por ejemplo, vos le prestás una bici, se le das una mano y te toma el codo y el brazo, o sea, te toma todo. Le presté una bici y la bici la dejó literalmente tirada, abandonada en un lugar donde no la tenía que dejar, ¿sí? Y ese no era el trato, no era lo que habíamos acordado. El trato era que yo te presto la bici, pero después me la devolvés. Si estamos en una relación madura de amistad, vos la bici me la tenés que devolver, ¿no? Cuando yo se lo reclamo a esta persona, me dice esta persona, bueno, no sé, no es problema mío, es problema tuyo. Esa frase, no es problema mío, es un problema tuyo. Sí que es un problema tuyo, porque si yo te presté la bici, porque soy empático, porque no quería que hagas una larga distancia caminando o que no te tomes un Uber, esa bici vos me la tenés que devolver. O sea, es lo básico, lo natural, ¿no? Yo tomo algo de vos prestado, pero después te lo tengo que devolver. Bueno, así se manejan las personas que son muy egocentristas, ¿sí? No tienen consideración por el otro. Obviamente lo que tuve que hacer es cortar por lo sano y directamente corté esa amistad. Sí, ahí pongo ejemplos de cómo se manejan los narcisistas. También conozco casos de empresarios que compiten con otros y estos empresarios, por contactos políticos o judiciales, clausuran los negocios de otros empresarios para tumbarlos, ¿sí? Tumbar la competencia, ¿sí? Esos casos existen. También conocemos casos de directores de cine o guionistas robando mediante decisiones judiciales los derechos de autor de otros guionistas o directores de cine para tumbarlo, entonces ellos se quedan con los derechos. También conozco el caso de una vecina que era narcisista, tiene todos los rasgos de narcisismo, que denunció falsamente a otra vecina de que su perro la mordió supuestamente, pero su perro no la mordió. Y esta vecina
buscó falsos testigos para ir a hacer la denuncia en todo el barrio para obrar en contra de la vecina empática. Y la metieron en aprietos, la metieron en problemas, ¿sí? También conozco el caso de una chica que sentía envidia de un compañero de trabajo y esta chica fue a hablar directamente con el jefe y se lo dijo frontal. Le dijo, yo quiero que lo echen a él o si no me voy yo. Lo echan a él o me voy yo, esa manipulación. Y esta chica como traía muchas ventas y ya era de confianza y tenía realmente el favor del jefe, el jefe lamentablemente lo echó al chico empático. Porque si no, este chico empático estaba alcanzando un nivel se estaba perfeccionando en el trabajo, pero esta chica no lo dejó crecer. ¿Sí? Esos casos también se dan. Eso es en un ámbito laboral. También conozco el caso de una chica con rasgo de narcisismo que viajó lejos, se mudó a otro lugar, pero antes de mudarse a otro lugar, difamó a un hombre inocente diciendo que la acosó, que la manoseó, que esto, que lo otro, y le arruinó, le manchó la reputación en un ámbito, ¿sí? Y la chica después se fue, pero dejó la bomba y estalló, ¿no? Y este es un hombre con familia, además que es como que le dañó la imagen, ¿sí? Esos son casos que se dan. También conozco el caso de un hombre que arde un restaurante porque en ese restaurante la gerenta, la encargada, lo acosaba. Lo acosaba literalmente sexualmente, le tocaba las nalgas, lo manoseaba. Y como este hombre no cedía ante ella, porque no quería ceder, esta mujer, esta gerenta, influyó con el jefe para que lo echen, ¿sí? Ahí tienen otro caso. Así es como se maneja la gente narcisista o psicópata. Después conozco el caso de una chica que manipulaba, golpeaba, psicopateaba, jugaba con los sentimientos del novio. Y esta chica hizo que los amigos de este muchacho y hasta la madre del muchacho pierdan contacto con el novio, ¿sí? Porque también conozco casos de, por ejemplo, la novia tóxica que le dicen, narcisista, manipula a la madre del novio para que la madre del novio impida que el hijo se relacione con los amigos y demás, ¿sí? O sea, aleja a los amigos del novio. Esos casos también existen. Y después, por otro lado, también conozco el caso de una mujer muy empática que ayudó a una mujer narcisista. Fíjense cómo la mujer narcisista usó a la mujer empática. Una mujer empática que ayudó a una narcisista en momentos de enfermedad. Y después esta mujer está en una directora de escuela y ella también estaba camino a ascender como directora de escuela. Bueno, esta mujer empática que ayudó a la mujer narcisista llegó a ser directora de escuela y mediante malos tratos hizo que esta mujer empática que la ayudó cuando ella estaba enferma renuncie de la escuela. Esta mujer realmente cayó en una depresión muy fuerte, con ideación suicida, y ahí ustedes tienen el por qué muchas veces, a veces no es problema económico, no es que les vaya mal necesariamente en la vida a las personas, simplemente a veces las personas están desplomadas anímicamente, emocionalmente, porque hay un narcisista que ha obrado en contra de ellos y que los ha quebrado emocionalmente, ¿sí? Señales para detectarlos. ¿Cómo detectamos narcisistas? Bueno, actúan falsos con las personas, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta. Envidian, tienen una envidia muy camuflada, pero nos damos cuenta. Son encantadores en público, ¿sí? Les caen bien a todo el mundo, pero en privado son basuras de personas. Te invitan a ser parte de sus estratagemas cuando te invitan a difamar a alguien o te invitan a hacer un acto sucio. Siempre caminan por delante de los demás, se muestran como que quieren liderar, caminan delante de los demás, te hacen dudar de vos mismo, ¿sí? Te hacen creer, se inventan escenas o te inventan escenas de algún acto que vos hiciste, pero vos estás seguro de que no hiciste, ¿sí?
te quieren hacer entrar en dudas de vos mismo. Detectás en tu sexto sentido que de alguna manera ellos te están manipulando, ¿sí? Siempre quieren someterte. Te controlan, están en un estado de vigilancia. Conocí, por ejemplo, una vez el caso de un narcisista que te espiaba a través de las cámaras, en su sentido de grandiosidad. Por ejemplo, él se sentaba y tenía muchas cámaras en su empresa y él miraba a la gente desde ahí. Allí se sentía él como el dueño del mundo, ¿sí? Y se inflaba y estaba así como sentado en la poltrona y mirando. Bueno, esas personas que tienen esa cosita de un estado de hipervigilancia, que averigua tu DNI, dónde vivís, eh, averiguan cosas de otros en tu círculo de amistad, ¿sí? Que te stalkean en las redes sociales y demás, bueno, así es como actúan, ¿sí? Por una herida de rechazo y de traición. El que tiene herida de traición está en un estado de hipervigilancia, ¿sí? Tiene que ser el ojo que todo lo ve. Y bueno, puedo contar más cosas, pero no quiero contar porque no quiero tampoco tirar ideas, ¿sí? De cómo obrar en psicología oscura, pero eso lo podemos hablar al privado, ¿sí? Hay más mecanismos para darse cuenta, pero yo al dar los mecanismos para darse cuenta, también estoy dando la descripción de cómo son ellos, ¿sí? Más allá de que ya di hoy 9 puntos. Pero no voy a dar más cosas de psicología oscura porque no quiero tampoco parecer como que estoy promoviendo o dando ideas malas. Sí, este video está hecho para gente empática, no para que la gente practique el narcisismo. ¿Cómo prevenirnos? ¿Sí? ¿Y cómo no caer en los engaños de manipuladores y narcisistas? Bueno, la mejor manera de prevenirse es no ser dependiente emocional, no depender de ellos, ¿sí? Tener una coraza, tener empatía selectiva y depender de uno mismo, ¿sí? Yo tengo que quererme a mí mismo, no tengo que querer caerle bien a los demás. Entendiendo eso, yo no caería nunca en garras de un narcisista, ¿sí? Entonces, tener un amor propio y trabajar el autoestima propio de uno, nunca contar sobre nuestra vida privada, mostrarnos vulnerables ante nadie, ¿sí? Si sospechamos de que ya estamos en un círculo psicopático o narcisista, bueno, hay que objetivizar la situación y aplicar la ley del hielo de contacto cero o quedarnos y batallar de igual a igual, ¿sí? Y algunas consideraciones finales. Los narcisistas, los manipuladores, los psicópatas en el fondo tienen una herida de traición, de abandono y problemas de apego, problemas de autoestima muy fuertes. Razón por la cual en toda la investigación que pude encontrar ellos anhelan lo que la persona empática tiene. ¿Qué tiene la persona empática? Empatía, un amor desinteresado al prójimo. Y ellos no tienen eso. Entonces, como odian eso en el otro, te buscan destruir, porque jamás van a poder tenerlo. Realmente ellos son la oscuridad en este mundo. Y las personas empáticas somos la luz de este mundo. Entonces, cuando ya tienen así moldeada su personalidad, no pueden cambiar más. Eso no se puede cambiar. Entonces, para prevenir que una persona sea psicópata, narcisista, lo que hay que hacer es trabajarlo desde el vientre, a la persona ya, amar al bebé, a la persona que viene en el vientre, ¿sí? Enseñarles la humildad, trabajar la empatía, enseñarles a compartir, ¿sí? No herirlos con traición, no herirlos con abandono, llenarlos, cargarlos de amor y de autoestima, porque si no van a tener un sentido de grandeza muy fuerte. No queremos criar narcisistas, queremos criar personas empáticas. Entonces, ¿cuál es la definición de psicopatía? Según Veltri y Cuquerella, ¿sí? La acepción más ampliamente aceptada es de que la psicopatía es una entidad clínica controvertida caracterizada por su carácter frío, manipulador e impulsivo, su agresividad y su violación persistente de las normas sociales. Se trata de personas que entran en conflicto permanente con su entorno social, ¿sí? Sería un individuo peligroso y asocial, guiado por la satisfacción inmediata de deseos primitivos. Es un ser impulsivo, agresivo, que no experimenta culpa ni es capaz de desarrollar vínculos afectivos duraderos con otras personas.
Ese es el típico asesino serial que nosotros imaginamos, ¿sí? Después tenemos el que es psicópata integrado, el que respeta las leyes, el que no tiene ningún conflicto, ¿sí?, con la ley y tiene unas tendencias más por ahí alineadas con el narcisismo, es el psicópata integrado. Eso es lo que algunos autores dicen. Otros autores señalan de que hay una diferencia entre lo que es la psicopatía y el trastorno de la personalidad narcisista. Básicamente es por la motivación, ¿sí? El narcisista busca ser admirado y validado, ¿sí?, proteger su ego, en tanto que el psicópata busca poder, demostrar poder. El narcisista, por ejemplo, depende de la opinión de los demás, es impulsivo y cuando hiere en su ego, reacciona a la crítica. El psicópata le chupa un huevo lo que los demás piensan de él porque no tiene también emociones ni sentimientos. Pero acá es donde viene la controversia porque el narcisista tampoco tiene sentimientos. Entonces básicamente lo que hay que entender es de que existe clínicamente el trastorno narcisista de la personalidad. Después tenemos las personas que tienen algunos rasgos de narcisismo. Y después tenemos de que la psicopatía se enmarca dentro del trastorno de la personalidad asocial, antisocial, ¿sí? Y otros autores, ¿sí?, más recientes, más para nuestra época de estos años, se decantan por el hecho de que no hay diferencia prácticamente entre lo que es el narcisismo y la psicopatía. Y tienen los psicópatas que violentan la ley y después los psicópatas que son psicópatas integrados, que respetan la ley, por así decirlo, que no tienen problemas con la ley. ¿Cuál es el punto? Watch out, atención, miren con lupa en sus relaciones que no sean abusivas, siempre busquen asociarse con gente empática y si se topan con algún narcisista, poner una energía dura, fuerte, densa para tratar con esta gentuza. Nunca dejar que nos manipulen y que nos manejen a su antojo. Yo con orgullo puedo decir que enfrenté a lo largo de mi vida a muchos narcisistas y sí es cierto que uno se gana el desprecio de ellos, pero a mucha honra. Que Dios los bendiga.